buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier tipo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Como todos los lunes se acumula una gran cantidad de información que tiene y debe ser comentada. Bueno, en primer lugar déjenme compartir con ustedes mi indignación por lo que fue la reacción oficial del Estado venezolano ante la rueda de prensa del subprocurador general de la República de México. México, el Estado mexicano, el gobierno mexicano desarrolló un operativo para detectar y castigar a una mafia que estaba exportando a Venezuela productos de muy baja calidad con un sobreprecio superior al 100%. Y tan es así que los inculpados reconocen la irregularidad y llegan a un acuerdo reparatorio con el Estado mexicano. Acuerdo que incluye el que esos supuestos empresarios donarán $3 millones para ACNUR, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, para mejorar o ayudar o contribuir a la atención a los migrantes venezolanos en Colombia y otros países. Para que ustedes tengan una idea, pues, repito, estamos hablando de una acción desarrollada por el Estado mexicano. Vergüenza tendría que darles, ¿no? Porque eso debió haberlo hecho el Estado venezolano, pero lo hace el Estado mexicano y la reacción del gobierno venezolano no es darle las gracias al gobierno de México. No es decir, oye, vale, gracias porque nos están no solamente cuidando nuestros reales, sino que además están protegiendo la salud de los venezolanos, de esos venezolanos humildes, que la única leche en polvo que pueden consumir es esa basofia que han estado importando desde México. No, chico, la reacción del gobierno de Maduro es condenar la acción del gobierno mexicano y decir que es una campaña de los lacayos del imperialismo contra esa maravilla que son los CLAP. ¿Qué te parece? Vergüenza, ¿verdad? Bueno, también ocurrió en esta semana, en estos días, jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Otro apagón, solo que esta vez la simpatía pues de la Oficina de Relaciones Públicas del señor Mota Domínguez los llevó a publicar en las redes sociales una fotografía de una rata frita en un transformador y decir, bueno, que la ratica pues tuvo la culpa del apagón. Bueno, yo no pude menos que decir lo que ustedes saben, pues sí, en efecto, la culpa de ese apagón, de todos los apagones anteriores y de los apagones que vendrán hasta que logremos reconstruir a Venezuela, la culpa de eso la tiene una rata, una auténtica rata. Una rata que no solamente, que no actúa sola, sino que está en banda. Esas ratas tienen casas en Estados Unidos, en Miami, tienen villas lujosas en el exterior, tienen cuentas cifradas en paraísos fiscales en el extranjero. Lo que no tienen es vergüenza. Por fin estamos de acuerdo en alguna cosa, la dirección de Corpoelec y yo. El culpable es una rata, más de una, por cierto. Bueno, todas esas cosas han ocurrido en estos días y también ocurrió una cosa peculiar, ¿no? Apareció un gran titular diciendo que Maduro inaugura una planta de concentración de coltán, la primera en su tipo en la República. Interesante, ¿verdad? Suena bien, el coltán es un mineral estratégico y si fuera verdad que estos tipos que no hacen nada, que no construyen nada, están inaugurando algo, interesante. Pues resulta que en el transcurso del fin de semana nos enteramos de que ni fue inaugurada ni fue de coltán. Es decir, nuevamente una operación para intoxicar a la opinión pública con noticias falsas, eso que llaman ahora fake news, solo que esta vez salen directamente desde el poder. Tenemos en línea a Andrés Caleca. Andrés Caleca es un venezolano que ha obtenido triunfos importantes, logros importantes en diversas áreas de la acción pública donde ha ejercido su condición de ciudadano activo. Él fue presidente del Consejo Nacional Electoral
esto es bueno recordarlo, y dirigió 5 elecciones en las que todos los contendientes aceptaron de buen grado los resultados, sin estas penurias que se viven con el CNE dirigido por Tibisay Lucena. Andrés Caleca también fue presidente de Ferrominera del Orinoco antes de que esa institución fuera desmantelada. Y por eso tiene suficiente información y calidad técnica, su opinión, como para que le consultemos qué fue lo que pasó con esta supuesta planta de coltán presuntamente inaugurada. Andrés, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio este tema. Te escuchamos. Buenos días, Chugo, y a toda la audiencia. Bueno, efectivamente, estamos en presencia de una mentira asombrosa de parte del gobierno venezolano al señalar que acaban de inaugurar pues una planta de concentración de coltán, la más grande de América Latina. Eso es absolutamente falso. Las instalaciones que han sido pintaditas por encima y que dicen que serán utilizadas para concentrar coltán, lo cual no tiene ningún sentido, incluso por su ubicación geográfica. Esa planta está ubicada en el cuadrilátero ferroso de Ciudad Piar, lejísimo de cualquier otra instalación. Esa planta, repito, es una planta que se puso en funcionamiento a finales de 1993, imagínense ustedes, a finales de 1993, durante mi gestión como presidente de Ferrominera Orinoco, como planta piloto para la concentración de mineral de hierro. Explico rápidamente esto. El mineral de hierro tiene distintos tenores, es decir, distintas concentraciones de mineral y distintas composiciones de otros materiales no utilizables en el proceso siderúrgico. En Venezuela, durante todo el proceso de nuestra industria del hierro, se han explotado los minerales y las minas de alto tenor, es decir, las que requieren poca concentración porque naturalmente están concentradas. Esos minerales a lo largo de los años se han ido agotando. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de otros minerales de bajo tenor que adecuada y tecnológicamente concentrados pueden ser utilizados en la industria siderúrgica. Desde 1990, en el contexto de lo que se llamó Plan 40 de modernización de Ferrominera Orinoco de cara al siglo XXI, se empezó a gestionar el proyecto de construir la planta de concentración de mineral de hierro de Venezuela. El primer paso, como lo conoce cualquiera que tiene más o menos información sobre el proceso industrial, para instalar una planta industrial de gran tamaño, es instalar una planta piloto, es decir, reproducir a escala pequeña lo que debiera ser la planta grande para ir haciendo las pruebas y ajustando el proyecto general. Esa planta piloto que se puso en funcionamiento en 1993, diseñada por los ingenieros de Ferrominera Orinoco para concentrar mineral de hierro, es la que ahora Maduro inaugura como una supuesta planta de concentración de coltán. Pero además hay que decir lo siguiente: el proyecto de la gran planta de concentración, de la cual esta era una planta piloto, que debía estar en funcionamiento en 1996, estamos en el 2018 y aún no se ha concluido. Pero no solo que no se ha concluido, sino que esa planta, que tenía un costo de $300 millones, ya han gastado en esa construcción $1.300 millones a lo largo de todos estos años y todavía no ha sido construida. Y ahora nos vienen con la fake news, como dices tú, de que la planta piloto de esta gran planta que no se termina de construir y que ha sido un desaguadero espantoso de recursos públicos, ahora resulta que es una planta de concentración de coltán, porque eso es lo que se le ocurrió a alguien allí. Es un ridículo absurdo, además de un engaño, pero por supuesto un engaño al resto del país, porque en Guayana no engañan a nadie. Los trabajadores de Ferrominera y la comunidad de Guayana conocen esa historia perfectamente. Eso es lo que hemos denunciado y eso es lo que está pasando allí, como en tantas otras cosas. Ferrominera Orinoco, que era una empresa de primera calidad, que llegó a producir hasta 22 millones de toneladas métricas de mineral de hierro en 1994, imagínense ustedes, este año no va a alcanzar ni siquiera a producir 4 millones de toneladas.
Es impresionante el desmantelamiento de todos los equipos, aquellos gigantescos camiones roqueros, aquellas palas de extracción de mineral, aquellas locomotoras. El 80% de toda ese equipamiento pesado de minería está convertido en chatarra. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo en Ferrominera, que por cierto se repite en todas las empresas de Guayana. Andrés, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos. Era Andrés Caleca, expresidente de Ferrominera, expresidente también del Consejo Nacional Electoral, un hombre con muchas capacidades y talentos al servicio no de un partido, no de una ideología, aunque es un hombre comprometido de toda su vida, desde muchachito, con las luchas por el progreso social en nuestro país, pero, repito, un hombre no comprometido con ninguna franquicia banderiza, sino al servicio de la República de Venezuela y de los ciudadanos de este país, desmantelando entonces esta noticia falsa, esta fake news transmitida desde el poder, desde la más alta cúspide del poder, para engañar a los venezolanos. La realidad es la que acaban de escuchar ustedes por boca de Andrés Caleca. Ferrominera, Sidor, todo el complejo de las industrias básicas de Guayana, eso no era una empresa, ¿vale? No era un holding de empresas. Eso era el sueño de una Venezuela industrial postpetrolera. Y era el legado no de un hombre o de un partido, no. Fueron los venezolanos trabajando durante medio siglo para convertir un pequeño puerto de tabla sobre un río, que era Puerto Ordaz, para transformarlo en lo que llegó a ser Ciudad Guayana, la ciudad más moderna, mejor diseñada y mejor planificada de Venezuela y quizá del continente, con la excepción de Brasilia. Eso es lo que estos sujetos destruyeron en poco menos de 20 años. Y ahora nos viene el señor Maduro a decirnos que inauguró una planta concentradora de coltán. Bueno, contrasten ustedes el discurso oficial con la realidad de la vida. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ciertamente hay importantes fallas, ¿no?, en los servicios públicos. No solamente es el tema del agua, que es una tragedia prácticamente en todo el país, no solamente en Caracas, es también el tema de la luz eléctrica. No se trata solamente del apagón de la rata, ¿no? Se trata de las insuficiencias en el servicio prácticamente a cualquier hora y prácticamente en cualquier lugar. Nos reportan los vecinos de la avenida Panteón, que está a oscuras desde hace más de 22 horas. En lo que sí es eficiente el gobierno es en la represión. Lo que sí es eficiente, muy eficiente el régimen, es en la represión. Hay una circunstancia que ha pasado inadvertida a la mayoría de los actores políticos, institucionales e incluso la mayoría de los medios de comunicación. Este fin de semana se produjo una reunión, un encuentro nacional, el primer encuentro nacional del Frente Preventivo por la Seguridad y por la Paz. Esta estructura es definida por el ministro Reverol, ministro de Relaciones Interiores, el general Reverol, como la instancia política, técnica y organizativa para hacer que las políticas de prevención, la política pública de prevención llegue y se ejerza desde los llamados cuadrantes de paz.
Hasta allí no habría demasiado problema, ¿no? Suena de alguna forma razonable. Sin embargo, cuando eso se correlaciona con lo que está haciendo el PSUV como PSUV, la llamada Red de Acción Social, bueno, ellos tienen un nombre pretencioso para eso, pero en realidad es una red de sapeo masiva que están montando desde el PSUV. Yo los invito a que escuchen de inmediato este audio de un video institucional del PSUV. Escuchen. La Red de Articulación y Acción Sociopolítica RAS es un modelo de unidad y de organización superior para la defensa integral de la nación. Se crea con la intención de enfrentar con mayor eficacia la constante amenaza imperialista de los Estados Unidos de recolonizarnos. ¿Quiénes ejecutarán la RAS? Serán las 13.682 VC. Su objetivo, la Organización para la Defensa Integral de la Nación, la defensa del pueblo en los ámbitos ideológicos, cultural y político, social, económico, electoral y militar. Pasos para lograrlo. 1. Definir con claridad las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia territorial de cada VC. 2. Definir las calles que conforman cada comunidad. 3. Desplegarse calle por calle, casa por casa para la caracterización sociopolítica de los habitantes y el conocimiento pleno del territorio. Para ello, es necesario que el PSUV cree una estrategia de comunicación política para el pueblo. Identifique con claridad quién es su enemigo histórico. Fortalezca la unidad para enfrentar al enemigo, eleve al máximo su voluntad de lucha contra el enemigo y se organice y adquiera el conocimiento necesario para vencer al enemigo. ¿Están escuchando ustedes lo grave que es esto? Nos están hablando de un esfuerzo institucional de ese partido, de esa organización, en materia de seguridad, para desplegarse casa por casa, nada más y nada menos, casa por casa, calle por calle, no para apoyar a los ciudadanos, sino para detectar y poder entonces agredir a esos ciudadanos que ellos consideran su enemigo. Esto es muy delicado, repito, mientras por un lado está el PSUV en este diseño, por otro lado el gobierno desde el pasado viernes y hasta ayer domingo hace un primer encuentro nacional del llamado Frente Preventivo del Ministerio de Relaciones Interiores, que es precisamente, como lo define el general Reverol, la instancia política, organizativa y técnica para instrumentar estas políticas de seguridad, también casa por casa, calle por calle, en los llamados cuadrantes de paz. Esto es muy grave. Estamos hablando de la fusión Estado, gobierno, partido, una fusión fascista, en un área tan sensible como es el tema de la seguridad ciudadana. Por eso buscamos criterio experto, como es nuestra costumbre, y tenemos en línea al criminólogo Fermín Mármol León. Sobre este tema entonces vamos a buscar criterio experto, una opinión profesional calificada, porque es ciertamente muy grave. Vamos a conversar entonces con el abogado y criminólogo Fermín Mármol García sobre esta curiosa simbiosis Estado, gobierno, partido en un área de las políticas públicas tan delicada, tan crucial como lo es la seguridad ciudadana. Doctor, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puede decir entonces sobre esta curiosa coincidencia de la realización de este evento del fulano Frente Preventivo del Ministerio de Relaciones Interiores, mientras el partido PSUV está llamando a la integración de estas llamadas redes de articulación y acción sociopolítica? Le escuchamos. Lo primero que quisiera decir, Chugo, para iniciarnos hoy día lunes e iniciar la semana, es que poco hemos aprendido en la lucha contra el crimen y la violencia, muy poco. Tanto por hacer en Venezuela para combatir el crimen, tanto por hacer en Venezuela para rescatar la ciudadanía, tanto por aprender de otros países que pudieron unir esfuerzos para combatir la delincuencia organizada, y en Venezuela, a pesar de tanta reserva moral, de tanto talento, hacemos las cosas indebidamente. Lo primero que diría es que
Evidentemente que si no convocamos a las iglesias de los distintos cultos, a las universidades autónomas, a los profesionales expertos en el área de la seguridad y por supuesto que al sector privado, poco vamos a lograr en la lucha contra el crimen y la violencia. ¿Por qué, Chugo? Porque rompemos algo que se llama la lógica de lo correcto. Y cuando usted no hace las cosas correctas, la lógica de las consecuencias es muy negativa. Me explico. Una cosa es que el ciudadano colabore en la lucha contra el crimen y la violencia. Una cosa es que se le pida al ciudadano ser denunciante de los hechos que pueda percibir como criminales para evitar la impunidad. Y otra cosa es obligar al ciudadano a que identifique a personas como enemigos de un proceso político, de un proceso llamado revolucionario. Eso dista mucho de lo que es ser un país moderno, un país democrático. Cada quien que ejerza su gusto político, su ideología, y cada quien que haga lo que quiera con su vida de acuerdo a la normativa. Pero cuando usted define qué es un enemigo, bueno, los enemigos son los que atentan contra la sociedad, no contra el sistema político que está instaurado en Venezuela. Entonces, muy negativo si las políticas públicas contra el crimen y la violencia se van a nutrir de una plataforma político-partidista dominante desde el punto de vista de status quo para identificar a enemigos de la revolución. Eso realmente sería contraproducente, ahondaría en las fracturas sociales que hay en Venezuela y el resultado va a ser pernicioso. Ya lo veremos de seguir por esa vía. Estamos conversando con el abogado y criminalista Fermín Mármol García, un venezolano que ha dedicado su vida entera como investigador, como profesional del derecho, como docente universitario también, a nutrir el criterio y el músculo de la sociedad venezolana en la lucha contra el crimen, cosa que por cierto le viene de ancestros, pues su familia ha estado dedicada a esta noble tarea. Por eso buscamos su criterio experto. Doctor Fermín, esto que es obviamente, como usted dice, una ruptura del saber hacer las cosas correctamente, ocurre además en un momento en que los venezolanos vemos como nuestros crónicos problemas en materia de seguridad se transformaron en agudos. Ya ni siquiera podemos decir que es que se agravaron los problemas antiguos, estamos en presencia de nuevos problemas. El crimen organizado hace ocupación territorial de extensas zonas en el país y en muchos sitios no se sabe quién ejerce la autoridad, si existe aún el Estado como tal, o si las responsabilidades del Estado están en manos de grupos delincuenciales o de grupos guerrilleros extranjeros. Estoy hablando, por ejemplo, de San Juan de las Galdonas, el Estado Sucre, o por ejemplo, de Machiques de Perijá en el Zulia, y por supuesto, de la reciente crisis dolorosa en las minas del Estado Bolívar. En este contexto de pavorosa inseguridad, ¿cómo se explica que las políticas públicas en el área sirvan más bien de coartada para una especie de cacería de brujas en materia política? ¿Cómo se le vende eso a una sociedad? Sí, coincido contigo, Chugo, que nuestros problemas se agravaron. Es que Venezuela llegó a un momento de crimen que hoy controla territorios, como bien lo dijiste. Estamos, para que nos pueda comprender la audiencia, si nos lleváramos a temas médicos, que cualquier tumor que se le haga una biopsia tiene 4 grados. Venezuela internacionalmente estaría en el grado 3 de 4 grados en cuanto al crimen y la violencia. El motivo por qué no hayamos llegado al 4º grado es porque no tenemos la estructura del tráfico legal de drogas desde el cultivo hasta su procesamiento y exportación, y el ejército paralelo que cuida esa operación. Pero estamos en el grado 3, un grado muy grave, porque tenemos estructuras de crimen organizado que efectivamente dominan territorios, y cuando se domina territorio se somete a una población o se desplaza a una población, y eso lo han hecho las megabandas criminales, que serían una estructura criminal no ideologizada, pero también lo han hecho estructuras ideologizadas como los boliches o el Frente Bolivariano de Liberación en Occidente, o estructuras como los pseudosindicatos de la construcción o pseudosindicatos mineros. Pero también tenemos otras estructuras de crimen organizado, como sería el planato carcelario, o por supuesto los colectivos armados y violentos. Y si todo eso se le suma, que son estructuras del crimen patrios nacionales, lo que hace estructuras criminales internacionales como el ELN, como la disidencia de la FARC, como los garimperos brasileños, o otras estructuras como las BRAPAC colombianas, bueno, estamos en una tormenta realmente
es muy complicada. Y en este contexto se desdibuja, insisto, la lógica de lo correcto. Los hombres decentes que luchan contra el crimen y la violencia no saben cuál es el verdadero enemigo, porque hay muchísima patente de corso. Pareciera que hay intocables en el país, y eso realmente es un signo equívoco. Cuando usted la transparencia en la tapa con unas cortinas institucionales, cuando la verdad realmente es una especie en extinción, el país realmente rompe ese pacto social de hacer las cosas bien y que las consecuencias jurídicas sean las deseadas. Yo me temo, que estamos en un momento muy complicado, la denuncia ciudadana ya no se materializa. Tenemos autoridades que dicen que el crimen está disminuyendo porque solo se basan en la denuncia, no se aplica la encuesta de victimización nacional con mayoría de las universidades de la ONG para que la gente diga lo que sienta en zonas como tú bien lo has referido, qué pasa con la población del estado Sucre, con la población del estado Bolívar, con la población del estado Apure, Barinas, Táchira. Bueno, ¿quién puede percibir científicamente lo que ocurre allí, más allá de la denuncia formal, la encuesta de victimización nacional con veeduría? Y eso no ocurre en Venezuela. Y no por eso no está pasando, sencillamente no se conoce en su justa dimensión, y eso realmente es muy triste porque si no sabemos la verdad del problema no podemos combatirla o no queremos combatirla, que sería mucho peor, y me temo que algo de eso hay, ¿no? Hay intocables en Venezuela y es parte de las tareas de un futuro que vamos a tener que resolver la mayoría de los venezolanos honestos, decentes, que queremos que nuestros hijos vivan en un mejor país que el que hoy tenemos. Estamos conversando con el abogado y criminólogo, investigador y docente universitario Fermín Mármol García, a propósito de esta curiosa circunstancia que se dio, por cierto, calladito, con muy bajo perfil, no clandestino, pero sí con muy bajo perfil. La realización del primer encuentro nacional del llamado Frente Preventivo por la Paz y la Seguridad, organismo que el general Reverol, ministro de Relaciones Interiores, define como la instancia técnica y política y organizativa para la aplicación de las políticas públicas en materia de prevención en lo que él denomina los cuadrantes de paz. Por otro lado, de manera simultánea, el partido PSUV está llamando a la integración de unas redes de delación masiva o algo así, lo que ellos llaman la red de activación sociopolítica, para identificar, y cito textualmente, calle por calle y casa por casa a lo que ellos denominan el enemigo. Es una situación complicada porque entonces resulta que tenemos actuando de manera conjunta al Estado, al gobierno y al partido, no para proteger al ciudadano, sino para agredir al ciudadano a quien consideran enemigo. En ese contexto, doctor Mármol García, ¿qué papel le queda a la sociedad? Porque veo con preocupación silencio por parte de actores que tendrían que estarnos llamando a nosotros, a ustedes los académicos, a nosotros los periodistas, tendrían que estarnos convocando a nosotros para combatir esta desviación. Y sin embargo, repito, siento un peligroso silencio frente a cosas tan graves. Le escuchamos. Sí, varias cosas me permitiría decir, y gracias por la oportunidad, Jesús Torrealba, que me das. Lo primero es que tenemos que enterrar la cultura del habitante. El habitante es alguien temeroso, alguien sumiso, alguien que realmente termina conformándose con lo que está pasando. En cambio, el ciudadano cuestiona lo que está pasando, se documenta y sabe que lo que está pasando en Venezuela no es normal ni ocurre en el resto del hemisferio, y a su vez sueña con algo mejor y está dispuesto a lucharlo. Es lo primero que quiero sembrar en tu programa. Seamos ciudadanos, sí, ciudadanos con algo de miedo, sí, el miedo hay que controlarlo, pero hay que seguir adelante. Pero por otro lado, dejemos la mentalidad del enano. Vemos al status quo político que nos gobierna como el gran gigante, el todopoderoso. No tengamos más mentalidad de enano, porque somos la inmensa mayoría del país. Somos la inmensa mayoría del país que nos asiste la verdad, que nos asiste la razón, que nos asiste la modernidad. Y el tener esa mentalidad de enano en nada nos ayuda, porque nos hace realmente tenernos poco aprecio. Y número 3, yo creo que tenemos que ser muy exigentes con los representantes políticos que tenemos como alternativa democrática en Venezuela. Yo creo que tenemos que ser muy exigentes, no nos conformemos con cualquier persona que quiera liderar los
irnos de lo que se denomina oposición o alternativa democrática. Al contrario, seamos muy exigentes porque nos merecemos algo verdaderamente bueno, algo verdaderamente transparente, algo verdaderamente justo, y no podemos conformarnos con cualquier bichito, y discúlpame lo coloquial, Chugo, porque ya está bueno de tanta gente con máscaras, de tanto improvisado, de tanta gente que realmente con su sonrisita y con sus abracitos quiere convencer. No, seamos muy exigentes porque hay muchísima gente buena, hombres y mujeres, jóvenes y no jóvenes, que estarían dispuestos a sacrificar muchísimo por una Venezuela de progreso, de bienestar, de transparencia y de unión, capaz de darle mastique a las grietas que tenemos para seguir adelante. Y yo sueño con eso, hecho un país de ciudadanos, un país de propietarios, un país en donde abunde la cultura, donde lluevan libros y no balas. Yo sueño con eso, que nos llenemos de empresas, de industrias, de fábricas, de comercio, de escuelas, de universidades. Yo creo que eso es posible, sin lugar a dudas. Doctor Fermín Mármol García, yo como comunicador popular y como ciudadano venezolano le agradezco profundamente esta clase que nos ha regalado en esta madrugada del lunes 22 de octubre, porque ciertamente no se ha salido usted del tema. Ese es el tema. Para que tengamos más seguridad tenemos que tener más república, y para tener más república tenemos que tener más ciudadanía. Le agradezco profundamente, doctor Mármol García. Muy buenos días, hasta luego. Buenos días, feliz semana, gracias por la oportunidad, un fuerte abrazo para ti y tu equipo, y siempre a tu disposición. Un gran abrazo. Era el doctor Fermín Mármol García, abogado, criminalista, investigador, docente y sobre todo ciudadano. Esta fue la entrevista que ahora más temprana logramos obtener en exclusiva con el criminólogo Fermín Mármol García. Yo realmente lo felicito y nos felicito por tener un recurso humano de tanta calidad y tanta valía desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista republicano. Ustedes me han escuchado acá planteando la necesidad de que nosotros, los ciudadanos, asumamos a plenitud las dos tareas que tenemos. Tenemos dos tareas, no una sola. Por un lado, sí, tenemos que enfrentar con decisión, con valentía al proyecto autoritario. Pero por otro lado, tenemos que exigir con firmeza también, sin histeria, sin descalificación, pero con firmeza al liderazgo de la oposición. Oposición somos todos, pero la dirección opositora son unas personas que han asumido la política como profesión. Entonces, a esas personas hay que exigirles excelencia en el desarrollo de su activación, de su actividad. Y eso fue lo que hizo esta madrugada Fermín Mármol García. Fermín Mármol García, en materia de seguridad, en materia de políticas públicas de seguridad, condena al gobierno, denuncia al gobierno, alerta sobre lo que el gobierno hace y también alerta sobre lo que la oposición deja de hacer. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y queremos compartir con ustedes informaciones que nos trae el Diario Nacional en la mañana de hoy, en la madrugada de hoy, lunes 22. Lluvias provocan derrumbes en Comunican habitantes en Mérida. Los afectados en el barrio San José de las Flores solicitaron el apoyo de las autoridades por la obstaculización de las carreteras.
También nos informan, lluvias al norte del estado Táchira causaron colapso en las vías públicas. Acá en el centro del país, en Caracas, hubo durante este fin de semana mucha inquietud por lo que pasó en Carayaca, lo que pasó en el estado Vargas, en la zona occidental del estado Vargas. Hablemos de inmediato buscando entonces con el criterio más conocedor de lo que efectivamente ocurrió en la región, porque empezaron a circular imágenes e incluso videos que yo, que conozco la zona, sé que no eran nuevos. Sé que o no eran de allí o no eran de ahora. Entonces buscamos gente que conozca la zona. Fuimos incluso a las cercanías porque el paso ciertamente es complicado. Y bueno, tenemos una muy interesante entrevista que compartir con ustedes que le hicimos a Cipriana Ramos. Cipriana Ramos es una destacada figura de la sociedad civil del estado Vargas con impacto a nivel nacional porque fue presidenta de Consecomercio, sector del cual es lideresa activa aún. Y bueno, ella tiene una relación muy estrecha con esta comunidad de Carayaca. Escuchemos entonces la entrevista que ahora más temprana le hicimos a Cipriana Ramos. Durante este fin de semana, Caracas y Venezuela se vio consternada por el tema de las lluvias, y el tema de las lluvias tuvo una peculiar gravedad en el estado Vargas, concretamente en la comunidad de Carayaca. Para los caraqueños, y esto hay que decirlo con vergüenza, Vargas algunos lo asumen como un balneario, ¿no? Como lo que está al lado de la avenida Sublet, como una cosa que empieza en el peaje y termina en los Caracas, y resulta que no. Vargas es una realidad mucho más nutrida, mucho más compleja desde el punto de vista comunitario, y en su parte occidental hay una zona de producción agrícola muy importante que es Carayaca, que generalmente está fuera del radar no solamente de los gobernantes sino también de la opinión pública. Bueno, ese fue el escenario de esta dura situación que por cierto fue mal manejada, no solamente por el gobierno, sino también por alguna gente que quizás de buena fe utilizó información que no era la correcta. Por eso buscamos a un vocero que tiene una relación estrecha con Carayaca, es una figura pública del estado Vargas y del país, es Cipriana Ramos. Ella fue presidenta de Consecomercio y es una lideresa de su sector. Ella tiene una relación orgánica, estrecha con Carayaca, su familia es de allí, su madre nació en un asentamiento campesino en las inmediaciones, y de allí su profundo conocimiento de lo que allí pasa y de lo que allí ocurrió en este último percance. Cipriana, gracias por atendernos, te llamaba madrugadora. Dinos, por favor, ¿qué ocurrió de verdad en Carayaca a raíz de estas últimas lluvias? Te escuchamos. Buenos días, estas lluvias no fueron las lluvias de ayer o hoy. Estas lluvias fueron hace 8 días que impactaron muchísimo a una zona de Carayaca, la zona de Puerto Carayaca, la zona que queda hacia el mar, Puerto Maya, Puerto Cruz. Como dices, bueno, lamentablemente muy mal manejado por ambos, porque enviaron imágenes que impactaron y que luego le bajan la presión y dicen, no fue eso lo que pasó. El gobernador dice no fue tan fuerte, fue en Aiguatal lo que tuvo mayor impacto. No, lo que tuvo mayor impacto aquí fue Carayaca. Todos los sectores hemos sufrido 8 días de lluvia, pero en Carayaca hubo un muerto, un señor que se lo llevó la corriente. Hay más de 30 damnificados, o sea, hubo casas y vehículos. Hubo un pequeño desenlace. O sea, si lo vemos en perspectiva con lo que pasó en el estado de Vargas, 99 fue algo parecido, donde bajaron los troncos, bajaron árboles, tiraron la casa de la persona. Es muy grave que lo callemos. O sea, que fue algo que en el momento no salió con la contundencia debida, aun cuando el diario La Verdad el martes publica las imágenes reales de lo que sucedió entre domingo y lunes en parte de la parroquia Carayaca, que están incomunicados. El sector está incomunicado, muchos sectores de Carayaca aún están sin luz. Igualmente ha pasado en el estado. Domingo, en muchos sectores de Vargas estuvieron sin luz. O sea, sí nos ha afectado muchísimo
la lluvia y nos seguirá afectando. Y lo más grave de todo esto es que no se realizan los trabajos estructurales necesarios para que no tengamos otra desgracia, porque en estos días no sé si vieron un video que estaba circulando de Macuto. En Macuto hay piedras que lo que estaba investigando es que son piedras que han llevado y han colocado allí. O sea, los conos de eyección, las quebradas tienen basura, tienen troncos, tienen piedras. O sea, si llegara a llover si siguiera lloviendo, porque no hay que llover con la misma intensidad, porque el temor que tenemos todos nosotros aquí en Vargas es que sentimos que las lluvias se parecen muchísimo a las del 99. Lluvias pertinaces, de repente llueve muy fuerte, de repente cesa de llover. Entonces, el llamado tiene que ser evidentemente a Protección Civil, si acaso no al gobernador, a Protección Civil, que es el que tiene que decirle al gobernador, a los ministros, el terrible daño que podemos sufrir los venezolanos si llegaren a ocurrir las lluvias como la del 99. Estamos conversando. Y recuerda lo siguiente, tenemos la cantera en Naiguatá. Naiguatá está más peligroso que todo el resto de nosotros, porque esas canteras, las lluvias aquí en Vargas, que nos han afectado muchísimo, los sectores que más han sido afectados han sido donde han intervenido las montañas. Piedra Azul en el 51, en Maiquetía. Luego tuvimos 99, Panaguarena, Los Corales, Carmen de Uria. Pero después tuvimos en 2003 y 2005 en Catianamar, María Papiachi, donde están las canteras. Ahora hay una cantera en Naiguatá. Hay una explotación de minerales no metálicos que están sacando arena y piedras sin ningún control de impacto ambiental. Así es, estamos conversando con Cipriana Amos, una importante lideresa de la comunidad del Estado Vargas, ha tenido impacto nacional incluso en el momento en que fue presidenta de Consecomercio y tiene una relación estrecha, orgánica, familiar con Carayaca. Le agradezco mucho que nos haya recordado la situación de Naiguatá. Esa fue una lucha que dio todo el pueblo. Allí estuvo la gente de los barrios, allí estuvieron los opositores, allí estuvo incluso la persona que fue fundadora del PSUV allí en Naiguatá, enfrentándose a los poderosos que querían y en efecto consiguieron convertir la desembocadura del río Naiguatá en una explotación de arena y piedra, y ahora se está pagando el precio porque aumentó la fragilidad de la zona ante estas amenazas naturales. Cipriana, cuéntanos ahora, tú nos estás diciendo que habría que recurrir no tanto al gobernador, sino a Protección Civil, etcétera. A partir de la experiencia concreta vivida allá en Carayaca, ¿cómo sientes tú la capacidad de respuesta del Estado y de la sociedad? Te lo digo porque yo estuve en las cercanías y mira, intentando promover la solidaridad, y resulta que la gente no tiene cómo dar ni agua para hablar de la solidaridad ciudadana. Y cuando vamos a ver la institucional, estamos mucho peor que en el 99. En toda Caracas los bomberos tienen apenas una ambulancia. Entonces, repito, no a la luz de la especulación, sino a la luz de la experiencia concreta vivida en Carayaca, ¿cuál es tu impresión acerca de la capacidad de respuesta del Estado y la sociedad a estas alturas? No en 1999, sino casi 10 años después. Te escuchamos. Pero es que en 1999 hubo respuesta. En 1999 la respuesta de la sociedad fue evidente. La solidaridad de todo el país y el mundo la vimos aquí en Vargas. Hoy no podemos tener solidaridad entre los vecinos porque los vecinos tampoco tenemos que dar. ¿Dónde está el agua que tú puedes llevar a Carayaca? Sí. ¿Dónde está la vía de comunicación? ¿Con qué vehículo lo vas a transportar? ¿Y por qué hago llamada a Protección Civil y a los bomberos? Porque Protección Civil sabe las carencias que tienen. Y son los que tienen que seguirle al ente correspondiente que no tienen un vehículo para llegar a Carayaca, que no tienen implementos para poder serruchar un árbol, no tienen la sierra, no tienen nada. O sea, no hay implementos en estos momentos que nos digan a nosotros que vamos a salir en el momento determinado a ayudar, ¿no?
Y lo importante en estos momentos, evidentemente, Chugo, es prevenir. Y la prevención tiene que venir, que Protección Civil tiene que decir, no tengo los suplementos pero en estos momentos sí podemos todavía limpiar las quebradas. Sí podemos limpiar todos esos trabajos que se hicieron y se perdieron. Así es. Estamos conversando con Cipriana Ramos, lideresa de la sociedad civil en el Estado Vargas, con impacto nacional en el periodo en que fue presidenta de Consecomercio, sector del cual sigue siendo un referente muy importante. Cipriana, finalmente, dijiste algo que me preocupa mucho, porque todo el mundo sabe los estragos que ha ocasionado en la libertad de expresión la llamada hegemonía comunicacional. Prácticamente a los ciudadanos nos quedan muy pocas ventanas como esta de Radio Caracas Radio y nos quedan las redes sociales. Entonces, cuando un sector de la ciudadanía, quizás con buena intención, maneja información que no es correcta, estamos envenenando un instrumento que nos es muy importante porque es casi el único que tenemos, como son las redes sociales. Entonces, por favor, detállanos esa parte de la reflexión que hiciste, porque es muy importante para lo que ocurrió en Carayaca y para cualquier cosa que pueda ocurrir en el futuro. Te escuchamos. En Carayaca cayó mucha agua, bajó mucha agua, se llevó casa, se llevó a un señor que lo encontraron 2 o 3 días después. Hay una necesidad en estos momentos de agua, de alimentos, de ropa, de enseres, de camas, de colchones. Sí, la hay, pero no son las imágenes que comenzaron a publicar ya jueves y viernes, porque estas imágenes salieron fue jueves y viernes, y lo de Carayaca más grave pasó domingo, lunes. Inclusive, si buscas el diario La Verdad, en el diario La Verdad están las imágenes de lo que sucedió en esa oportunidad. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo me dediqué a enviar a todos los chats donde, evidentemente la gente me llamaba para preguntarme qué era lo que estaba pasando, de enviarle esa primera página de La Verdad donde decía qué era lo que había pasado y cuándo fue que sucedió. Hoy lo que están enviando es un video que sucedió hace 2 meses, creo, en Junquito, de también una lluvia que bajó mucha agua y se iba llevando un autobús. O sea, debemos tener muchísimo cuidado, debemos ser responsables con el manejo de la información, sobre todo por los chats, por Twitter, que es el medio entre donde nosotros buscamos la información. Cipriana, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 22 de octubre. Era Cipriana Ramos, destacada figura de la sociedad civil del Estado Vargas, con impacto nacional y, por decirlo así, con el ombligo enterrado en Carayaca, y por eso nos puede hablar con tanta propiedad de lo que allí pasó y de lo que significa esta experiencia para estos duros momentos que estamos viendo en el país. Gracias, Cipriana. Gracias, Chugo. Saludos a ti y a tu audiencia. Un gran abrazo. Esta fue la entrevista que más temprana logramos de Cipriana Ramos, explicándonos los diversos matices, las diversas dimensiones que tiene la muy dura situación experimentada en Carayaca, pero no solo en Carayaca. Esta situación afecta a muchísimas comunidades en todo el país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @ Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Me quedan apenas 3 minutos de programa, 2 minutos de programa, y quiero aprovecharlos compartiendo con ustedes un hermoso reportaje que hizo la gente de Fran Press sobre nuestros muchachos que están en Argentina, nuestros muchachos que estuvieron en el sistema de orquestas nacionales, infantiles y juveniles. Escuchemos. Concierto de cuerdas y fagot en el metro de Buenos Aires. De un lado, Fedosky Suárez con el violín. Enfrente, César Pérez le responde con el fagot. Ambos llegaron a la capital argentina desde Venezuela con sus instrumentos como su tesoro más preciado y comenzaron a tocar en el metro para ganarse la vida. Allí descubrieron que no eran los únicos. Decenas de músicos formados en el famoso sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela han llegado a Buenos Aires en el último año. Mientras sobrevivían en todo tipo de empleos, comenzaron a reunirse y después de varios meses formaron la Latin Vox Machine, una orquesta de músicos venezolanos emigrados. Gracias a donaciones, lograron dar su primer concierto el 9 de octubre en el Teatro del Globo de Buenos Aires. Ya dejas de ser tú y eres un grupo de personas con una misión y un mismo motivo. Dejas de hacer música y hacer arte y seguir transformando vidas. They are all incredible musicians. Son todos músicos increíbles y mi objetivo es entrenar a estos músicos jóvenes para que se conviertan en músicos profesionales. To become a professional musician. Para sus integrantes fue un día único. Durante 2 horas sintieron que volvían a casa. Esta orquesta es realmente especial porque cuando tocamos juntos es como si por un momento estuviéramos de nuevo en Venezuela. Esta es parte de un hermoso reportaje hecho por la gente de Fran Press sobre la experiencia de estos jóvenes venezolanos en Argentina. Por cierto, mi saludo a Eric Reyes, un asiduo oyente de este espacio desde Argentina a través de la red Instagram. Un gran abrazo. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En los controles estuvo César Artiaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. En Návila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso